Misión en Titán, la búsqueda de Vidael. Silencio del espacio envolvía la nave Hyperion 7, mientras descendía sobre la superficie de Titán, la luna más grande de Saturno. Desde la pequeña ventana de la cabina, el doctor Esteban Rojas observaba la densa atmósfera anaranjada, cubierta de nubes de metano. Durante décadas, los científicos habían soñado con pisar ese suelo alienígena. Hoy, ese sueño se haría realidad. Control, aquí, Hyperion 7. Aterrizaje en 5 minutos. Clima estable. Preparándonos para la exploración, anunció el 1900 piloto Martín Ortega, ajustando los controles. Recibido, Hyperion 7. Buena suerte allá abajo. Manténganos informados. El equipo estaba compuesto por 6 especialistas, cada uno con una misión clara. Su objetivo: recolectar muestras del suelo y buscar señales de vida microbiana en los lagos de hidrocarburos. Cuando la nave tocó el suelo con un suave impacto, los científicos intercambiaron miradas. Jorge Ávila, biólogo de la misión, fue el primero en ponerse de pie con impaciencia. Vamos, llevamos años esperando esto. Tranquilo, Jorge. Primero activemos el protocolo de seguridad, intervino la teniente Camila Fuentes, la encargada de la seguridad de la misión. Minutos después, con los trajes sellados y los sistemas activados, la compuerta se abrió con un leve silbido. Una neblina espesa se esparció, revelando un paisaje rocoso y desolado. El suelo era negro y rugoso, salpicado de estructuras cristalinas extrañas. El grupo descendió con cautela, sus botas hundiéndose levemente en el terreno blando. Dios, esto es increíble, murmuró Lucía Benítez, ingeniera de sistemas. Comencemos a recolectar muestras, ordenó Esteban con la voz cargada de emoción. Jorge se alejó unos metros analizando el terreno con su escáner portátil. Su atención se fijó en una extraña formación en el suelo, algo que parecía un diente fosilizado, enorme y afilado. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Curioso, se inclinó y tocó el fósil con sus guantes, tratando de desenterrarlo. Justo en ese momento, una de las rocas debajo de su pie cedió, haciéndolo perder el equilibrio. «Jorge, cuidado», gritó Camila. Pero era tarde. El filo del fósil le cortó el traje y la piel del tobillo. Un hilo de sangre roja se filtró en la superficie oscura de Titán. «Mierda. Solo es un rasguño», murmuró sacudiendo el pie. Nadie lo notó, pero el diente fosilizado emitió un leve brillo rojizo por un segundo, como si algo dentro despertara. La infección silenciosa. El doctor Esteban Rojas revisó el pie de Jorge Ávila con rapidez. El traje estaba rasgado, pero la herida era superficial. «No es profundo, pero debemos sellar el traje de inmediato», dijo Esteban, sacando un parche de 1900 reparación. «Tranquilo, no es nada», respondió Jorge, intentando restarle importancia. Mientras Esteban trabajaba en el traje, nadie notó cómo la piel alrededor del corte adquiría un leve tono grisáceo, ni cómo un leve temblor recorría el cuerpo de Jorge. La expedición continuó. Separados en grupos, los científicos exploraban la zona y recolectaban muestras de suelo, piedras y gases. Lucía Benítez, la ingeniera, revisaba los drones de exploración cuando notó algo extraño en Jorge. «Oye, Jorge, ¿estás bien? Pareces raro». Jorge respiraba con dificultad. Su piel estaba más pálida y gotas de sudor se formaban en su frente, a pesar del clima gélido de Titán. «Solo me siento un poco mareado. Regresa a la nave. Podemos seguir sin ti», intervino Camila. No, estoy bien. Solo necesito un minuto». Pero no estaba bien. Dentro de su cuerpo, algo dormido durante milenios en aquel diente fosilizado comenzaba a despertar. Horas más tarde, de regreso en la Hyperion 7, Jorge se quitó el traje espacial y se miró en el espejo del pequeño compartimento médico. Su respiración era pesada, su piel estaba ardiente y su visión borrosa, pero lo peor era su espalda. El área alrededor del corte se había ennegrecido, con venas sobresaliendo como raíces retorcidas. Su piel parecía más gruesa, su vello corporal más denso y oscuro. «¿Qué mierda me está pasando?», murmuró, sintiendo una oleada de rabia incontrolable. Sus ojos brillaron por un instante con un reflejo dorado, como el de un depredador, en la oscuridad. De repente,
Su cuerpo se dobló de dolor. Su columna crujió, su pecho se expandió y un rugido bajo y gutural escapó de su garganta. Algo estaba creciendo dentro de él, algo que no era humano. La primera transformación, el zumbido constante de los sistemas de la Hyperion 7 llenaba el ambiente con una monotonía tranquilizadora. Pero dentro de la pequeña enfermería, Jorge Ávila se retorcía en la litera, sudando y jadeando como si estuviera ardiendo por dentro. Se miró en el espejo una vez más. Su rostro había cambiado. Las sombras bajo sus ojos eran profundas. Su piel estaba cubierta por un vello más grueso y oscuro, y sus uñas estaban creciendo, afilándose como garras. No puede ser. Esto no puede estar pasando. El dolor en su pecho se intensificó. Cada músculo de su cuerpo se contraía, como si algo dentro de él intentara romperse a osos. Sus manos temblaban descontroladamente mientras sus dedos se curvaban de forma antinatural. Su columna vertebral crujió, estirándose. Entonces sintió un golpe de adrenalina y hambre, una hambre brutal, salvaje. El intercomunicador del pasillo sonó, interrumpiendo su sufrimiento. Jorge, ¿puedes venir al laboratorio? Queremos analizar tu estado por precaución. Era la voz de Esteban Rojas, su amigo y jefe de la expedición. Jorge intentó responder, pero cuando abrió la boca, un gruñido bajo y gutural salió de su garganta. Algo estaba despertando dentro de él. En el laboratorio, Lucía Benítez observaba los datos en la pantalla con una mezcla de confusión y terror. Esto no tiene sentido. El escáner del suelo detectó trazas de ADN en el fósil que Jorge encontró, pero no es humano. Camila. Fuentes frunció el ceño. ¿De qué estamos hablando? Lucía tragó saliva y amplió los análisis. El ADN tiene mutaciones que no coinciden con nada registrado en la Tierra. Es antiguo, predador, agresivo, como si fuera parte de un ser vivo que alguna vez caminó sobre Titán. Martín Ortega, el piloto, cruzó los brazos. ¿Estás diciendo que Jorge se infectó con algo de un fósil alienígena? Antes de que Lucía pudiera responder, un golpe fuerte sacudió la puerta metálica del laboratorio. ¡Bang! Los científicos intercambiaron miradas de terror. ¿Qué diablos fue eso? El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Entonces la puerta se hundió como si algo la hubiera golpeado con una fuerza imposible. ¡Retrocedan!, gritó Camila, sacando su arma de emergencia. La puerta explotó hacia adentro con un estruendo, y una figura se proyectó en la penumbra del pasillo. Jorge estaba de pie, pero ya no era Jorge. Sus ojos brillaban como brasas doradas, sus músculos se habían expandido, y su piel estaba cubierta de un pelaje grueso y oscuro. Su boca se alargó en un hocico, y dentro de ella, colmillos afilados goteaban saliva. El primer hombre lobo de Titán había nacido. Los gritos comenzaron, y la matanza estaba a punto de empezar. El comienzo del final rugido de Jorge, ahora convertido en algo que ya no era humano, retumbó en los pasillos de la Hyperion 7. Un sonido gutural que mezclaba el dolor y la furia, la desesperación y la rabia, resonó en las paredes metálicas de la nave, haciendo que cada uno de los miembros de la expedición se paralizara en shock. Esteban Rojas fue el primero en reaccionar. «Camila, cubre la entrada», gritó, empujando a los demás hacia un rincón del laboratorio. Camila Fuentes apuntó su arma, pero sus manos temblaban. Frente a ella estaba el monstruo que había sido su amigo, un ser que ya no reconocía. La figura de Jorge estaba llena de una ferocidad salvaje, y sus ojos dorados brillaban con una intensidad que helaba la sangre. Lucía Benítez temblaba, pero algo dentro de ella la impulsó a hablar. «Jorge, no eres tú. Vuelve. Escucha nuestra voz». Jorge, o lo que quedaba de él, levantó la cabeza y sus ojos destellaron con un brillo asesino. Un gruñido escapó de su garganta y saltó hacia ellos con una velocidad sobrehumana. La explosión de su cuerpo en movimiento fue un espectáculo brutal. Camila disparó, pero las balas fueron desviadas por el reflejo de la carne deformada y el poder de sus músculos, como si el metal ni siquiera lo tocara. «¡Mierda!», gritó Martín, saltando hacia una mesa de control. Lucía intentó analizar la situación, pero su mente estaba paralizada por el terror.
Jorge atacaba como una bestia salvaje, rasgando el metal de la nave con sus garras y su fuerza. Cada movimiento suyo era violento, impredecible, y lleno de una ferocidad que los demás no habían visto nunca en el ser humano. Esteban tomó una decisión. Tenemos que contenerlo antes de que destruya la nave. Necesitamos un plan. La misión había pasado de ser una exploración científica a una lucha por la supervivencia. Jorge arremetió contra Camila con una velocidad mortal, sus garras afiladas rozando su rostro. Camila esquivó con rapidez, pero la fuerza del impacto dejó una herida profunda en su hombro. Gritó, pero la adrenalina la hizo seguir luchando. Martín no perdió tiempo. Corrió hacia un panel de control y comenzó a ingresar comandos rápidos para bloquear los pasillos cercanos, sellando la nave parcialmente. «Jorge, escúchame», gritó Esteban, mientras corría hacia su amigo, ahora monstruoso. Jorge lo miró, pero sus ojos dorados brillaban con una locura incontrolable. Su respiración era profunda, gutural, como la de un animal salvaje. Cada inhalación era pesada, como si su cuerpo estuviera adaptándose a su nueva forma. «¡Maldición!», gritó Esteban, levantando un objeto metálico en sus manos. Intentó golpear a Jorge, pero el monstruo se movió con una agilidad sobrenatural y, con un solo golpe de su garra, envió a Esteban volando contra la pared. El sonido del cuerpo de Esteban chocando contra el metal resonó por toda la nave, y el científico cayó al suelo, inconsciente, con la sangre saliendo de su rostro. Lucía no podía creer lo que estaba viendo. Todo sucedía demasiado rápido. La nave ya no era un refugio seguro, sino una prisión mortal. «Tenemos que hacer algo. Él nos matará a todos», gritó Lucía. Camila, a pesar de su dolor, se levantó y con su mano herida tomó un arma de fuego. «No lo dejaremos. Ganar. Lo detendremos». Jorge, ya completamente consumido por la bestia interior, lanzó otro rugido ensordecedor. La nave, que una vez fue su hogar en el espacio, ahora era un campo de batalla. La lucha por sus vidas apenas comenzaba. La carnicería espacial, el caos, reinaba en la Hyperion 7. Los pasillos, antes bien iluminados y organizados, ahora estaban llenos de humo, sangre y restos de metal retorcido. Jorge ya no era el hombre que una vez fue. Había sucumbido por completo a su naturaleza bestial. Cada paso que daba era una explosión de violencia. Sus garras rasgaban las paredes, sus ojos dorados brillaban como faros de destrucción. Camila y Lucía se arrastraban por el suelo, buscando refugio detrás de las paredes metálicas del laboratorio. Ambas sabían que no tenían mucho tiempo. Esteban estaba fuera de combate, tendido en el suelo después del brutal golpe de Jorge. «¡Tenemos que acabar con esto ahora!», gritó Lucía, mirando su consola portátil, buscando una solución desesperada. Camila, que aún sentía el ardor en su hombro herido, asintió. La nave estaba al borde del colapso. Si Jorge seguía destruyéndolo todo, no habría forma de sobrevivir. Las luces de emergencia parpadeaban en el techo. El rugido de Jorge resonaba a lo lejos, y su presencia se sentía como una sombra mortal que se acercaba. El monstruo estaba cerca. «¿Qué tenemos que hacer, Lucía?», preguntó Camila, tratando de controlar el pánico. Lucía pensó por un momento. Luego miró fijamente a Camila, su expresión dura. Si la teoría de las mutaciones es correcta, y si el ADN de ese fósil alienígena realmente ha fusionado con el de Jorge, podría haber una forma de revertirlo. Camila la miró, confundida. ¿Revertirlo? ¿Cómo? Si podemos encontrar una manera de neutralizar el ADN alienígena, tal vez podamos devolverlo a su forma humana, pero no hay garantía. Lucía apretó los dientes. El ADN alienígena es inestable y no sabemos cómo reaccionará. Camila, sin perder tiempo, comenzó a buscar en las terminales de emergencia de la nave. El tiempo se les agotaba. El sonido de las garras de Jorge arañando el suelo de metal se acercaba más. De repente, una alarma ensordecedora llenó la nave, seguida por una voz a través del intercomunicador. «Atención, sistemas de la nave comprometidos. Destrucción inminente», era el protocolo de seguridad. La nave estaba a punto de colapsar. Jorge estaba desatando una carnicería. Si no encontraban una solución pronto, no quedaría nadie con vida. «Camila, encuentra el ADN, rápido», gritó Lucía mientras tecleaba frenéticamente en su consola. Pero justo cuando Camila estaba a punto de acceder a los archivos, un rugido aterrador sacudió el pasillo.
Jorge estaba allí. Ambas mujeres se giraron rápidamente y lo vieron. Su cuerpo había aumentado de tamaño. Sus músculos eran como grandes bloques de carne, su rostro deformado por la furia y el hambre. Jorge. «Por favor», gritó Lucía, su voz quebrada. «Espera, no tienes que hacer esto». Jorge no respondió. En su lugar, se abalanzó hacia ellas con una velocidad sobrenatural. Camila levantó su arma, disparando varias veces, pero las balas solo rebotaban contra su piel. El monstruo era imparable. Lucía, en un impulso desesperado, agarró un dispositivo de contención química y lo arrojó hacia Jorge. El frasco rompió en el aire y una nube de gas se dispersó rápidamente, pero Jorge no se detuvo. La química no lo afectó. Él seguía avanzando. En ese instante, Camila vio algo en los ojos de Jorge, algo que ya no era pura furia. Un destello de humanidad. «Jorge, recuérdalo. Tú eres más que esto», gritó. «Te lo ruego, escucha». Por un segundo, Jorge titubeó. Su cuerpo se detuvo brevemente, y los ojos dorados brillaron con una luz más suave, como si una parte de él aún estuviera allí. Pero ese momento no duró. Con un gruñido profundo, el monstruo saltó hacia ellas. El caos estalló. Camila y Lucía, atrapadas en su última batalla por sobrevivir, se prepararon para lo peor. Pero antes de que el ataque llegara, un destello de luz brilló por todo el laboratorio. La nave comenzó a vibrar. La explosión de energía fue tan fuerte que casi las arrojó al suelo. Las luces parpadearon una vez más. Luego todo se sumió en una oscuridad total. ¿Sería este el fin de todo? El abismo de la locura, la oscuridad envolvía todo. El silencio de la Hyperion 7 era absoluto, tan espeso que se podía sentir como una presión en el aire. Camila y Lucía no sabían si aún estaban vivas o si todo había sido un sueño distorsionado por el terror. El rugido de Jorge había desaparecido, y lo único que podían oír era el eco lejano de la nave desmoronándose. Estaban atrapadas en un mal sueño. La pequeña pantalla de la consola de Lucía se encendió, parpadeando con luz roja. Alerta de explosión inminente. La voz mecánica del intercomunicador volvió a sonar, esta vez con más urgencia que antes. «¿Cómo hemos llegado a esto?», dijo Lucía con la respiración entrecortada. «La nave está a punto de desintegrarse». Camila, aún temblando, miró alrededor, tratando de encontrar alguna salida. Pero todo estaba cubierto de polvo y escombros. No había señales de vida. ¿Dónde estaba Jorge? ¿Dónde estaban los demás? La oscuridad en la que estaban sumidas era opresiva. A lo lejos, el zumbido de las alarmas era lo único que quedaba de un sistema que estaba colapsando. «Camila, tenemos que irnos ahora». La voz de Lucía era dura, pero también llena de desesperación. Ambas avanzaron entre los escombros con dificultad, sus pasos resonando en el vacío. Esteban seguía inconsciente, y Jorge ya no era el mismo. Las imágenes del monstruo que había sido su amigo seguían persiguiéndolas. El ser que había sido Jorge parecía haber desaparecido, pero Camila y Lucía sabían que esa criatura seguía acechando, esperando el momento adecuado para atacar. «¿Dónde está la salida?», preguntó Camila, sin mirar a Lucía. Sabía que estaban al borde de la desesperación. El tiempo se agotaba. Lucía frunció el ceño al mirar su pantalla. El sistema de emergencia no respondía. La nave estaba perdida. «Tenemos que usar el módulo de escape», dijo Lucía. Ambas corrieron hacia el módulo de escape, pero al llegar, vieron que las puertas de acceso estaban bloqueadas por escombros. La nave se desmoronaba rápidamente. La explosión era inminente. «No hay tiempo», gritó Camila desesperada. «Tenemos que salir ahora». Con sus manos cubiertas de sudor y sangre, Lucía intentó ingresar el código de seguridad en el panel. Pero la pantalla parpadeó una vez más y luego se apagó. El módulo de escape estaba bloqueado. «¡Maldición!», exclamó Lucía golpeando el panel con rabia. En ese momento, un rugido familiar sacudió el aire. Era el rugido de Jorge, un sonido profundo y ensordecedor que provenía del fondo de la nave. El monstruo estaba cerca. «¡Rápido, Camila!», gritó Lucía, empujando a Penny, su compañera, hacia la compuerta. «No podemos esperar más».
Corrieron hacia una pequeña salida de emergencia, pero antes de que pudieran alcanzarla, la figura de Jorge apareció frente a ellas. El monstruo las observaba, sus ojos dorados brillando como faros, pero esta vez no atacó de inmediato. En 1900, su lugar, se quedó mirando a las dos mujeres, como si estuviera esperando algo. Algo que las hacía dudar de si todavía quedaba algo de humanidad en él. «Jorge», gritó Lucía, sus ojos brillando con lágrimas. «Por favor, detente. Recuerda quién eres». El monstruo no respondió, pero sus ojos brillaron por un instante, como si hubiera una chispa de reconocimiento, de memoria. Pero esa chispa se desvaneció rápidamente, reemplazada por la ira. En un movimiento brutal, Jorge levantó su mano, y el aire alrededor de él se distorsionó con una energía inhumana. «¡Corre, Camila!», gritó Lucía, empujando a su compañera hacia la salida. «¡Corre!». Las dos mujeres corrieron con todas sus fuerzas, pero el monstruo las alcanzó en segundos. En un instante, Lucía fue derribada al suelo, lanzada contra las paredes metálicas con tal fuerza que el impacto la dejó sin aliento. Camila no se detuvo. Desesperada, tomó un pedazo de metal y lo lanzó hacia Jorge, distraído por su victoria temporal. El metal se clavó en la piel del monstruo, pero no lo detuvo. Jorge gritó con furia, y en ese momento, algo extraño ocurrió. Una onda de energía recorrió todo su cuerpo, haciendo que sus ojos brillaran aún más. La nave tembló bajo sus pies. El fin estaba cerca. ¿Sobrevivirían? ¿O la explosión sería la última parte de esta pesadilla sin fin? El fin del mundo, el tiempo, parecía haberse detenido dentro de la nave, pero la cuenta regresiva para la explosión continuaba en marcha. Los ecos de la batalla entre Jorge y las dos supervivientes resonaban en los pasillos destrozados de la Hyperion 7, como un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. Camila apenas podía respirar. El aire denso y caliente del interior de la nave estaba cargado de humo y metal fundido. Lucía trataba de levantarse del suelo. La sangre brotaba de su frente, pero su determinación seguía intacta. Tenían que llegar al módulo de escape antes de que todo fuera destruido. «Camila, déjame ayudarte», gritó Lucía mientras se arrastraba hacia su compañera. Camila miró hacia atrás. El monstruo estaba allí. Jorge, transformado en una criatura infernal, avanzaba hacia ellas, sus ojos brillando con una furia que no podía ser detenida. El cuerpo de Jorge era ahora una mezcla de hombre y bestia, con garras afiladas y dientes tan largos como cuchillos. Su aspecto era aterrador, pero lo peor de todo era la sensación de que aún quedaba algo de humanidad en él, algo que podría ser alcanzado, algo que aún podía ser salvado, o al menos eso era lo que Camila esperaba. «Jorge, por favor», dijo Camila, su voz quebrada por el miedo. «Recuerda quién eres». Pero Jorge no mostró ninguna reacción. Sus garras se levantaron en el aire y en un parpadeo golpeó a Lucía, empujándola contra una pared con tal fuerza que el metal crujió bajo su impacto. Lucía gritó. El dolor era insoportable, pero no era el momento de rendirse. Camila sabía que el tiempo se agotaba. Con un movimiento rápido, corrió hacia el control de emergencia, activando un dispositivo de destrucción de la nave. Sin embargo, el sistema estaba comprometido. El daño ya era irreversible. No había forma de detener lo que ya había comenzado. La explosión era inevitable. «Esto se acabó», gritó Lucía levantándose con dificultad, el sudor corriendo por su rostro. «Tenemos que salir de aquí ya». Pero no había tiempo. Jorge estaba demasiado cerca. Cada paso que daba hacia ellas hacía que la nave temblara aún más, como si la propia estructura estuviera gritando por su propia muerte. Camila miró la puerta del módulo de escape. Estaba al otro lado de la sala, pero el camino estaba bloqueado por escombros. «Lucía, cubre la puerta», gritó Camila, tomando una pieza de metal como arma improvisada. «Voy a abrir el módulo». Lucía se colocó frente a la entrada del módulo de escape, bloqueando el camino con todo lo que tenía. Jorge, ahora en una furia ciega, la miraba, como si fuera su objetivo final. Pero ella no tenía miedo, no más. Lucía sabía que solo había una opción: ganar tiempo para que Camila pudiera escapar.
Camila alcanzó la compuerta del módulo y, con manos temblorosas, presionó el panel de emergencia. Sin embargo, la puerta no se abría. La nave seguía tambaleándose. Cada segundo que pasaba, la explosión se acercaba más, y con ella, la certeza de que todos estaban condenados. «Lucía, no lo harás», gritó Camila. «No te quedes atrás». Pero Lucía se volvió hacia ella, su rostro lleno de determinación. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría costarle la vida, pero si eso significaba salvar a Camila, no dudaba. «¡Corre, Camila! ¡Corre!». En ese momento, Jorge se lanzó hacia Lucía con una velocidad asombrosa. Camila escuchó el rugido de la bestia, pero no miró atrás. No podía perder más tiempo. Corrió hacia la compuerta con todas sus fuerzas, empujando el panel nuevamente. La puerta del módulo de escape comenzó a abrirse lentamente, pero estaba demasiado dañada. Las alarmas sonaban a todo volumen y el aire se llenó de chispas. Lucía se enfrentó a Jorge una vez más. Su corazón latía con fuerza, pero sus movimientos eran precisos. No se iba a rendir. «¡Vete, Camila!», gritó Lucía tomando una última respiración profunda antes de lanzarse hacia Jorge. El impacto fue brutal. Lucía fue golpeada de lleno, y sus gritos se ahogaron con el rugido de la nave y el monstruo. Camila no podía mirar, no podía oír más, solo sabía que debía escapar. Finalmente, la puerta del módulo de escape se abrió completamente. Camila se lanzó adentro y en un último acto de desesperación, presionó el botón de cierre. El módulo se separó de la nave justo cuando la explosión se desató. Un destello cegador iluminó todo a su alrededor, y el sonido del caos fue ensordecedor. Camila estaba a salvo, pero en su corazón sabía que había perdido algo más que una batalla. Había perdido a un amigo, a una persona que alguna vez fue humana. El sacrificio de Lucía no sería olvidado. La nave Hyperion 7 ya no existía. El espacio exterior se tragó todo. Y mientras la nave se desintegraba en pedazos, Camila no pudo evitar mirar al vacío, preguntándose si alguna vez podría encontrar la paz después de todo. El último refugio, el silencio absoluto del espacio era insoportable. Camila flotaba en el módulo de escape, atrapada en la vastedad del cosmos, rodeada de nada más que estrellas lejanas. La nave Hyperion 7 había desaparecido, y con ella sus compañeros, Lucía, Jorge, todos se habían ido en un suspiro de fuego y metal. La soledad se convirtió en su única compañía, un peso insoportable en su pecho. El sistema de comunicación del módulo de escape había sido severamente dañado en la explosión, y la cápsula estaba aislada. Sin contacto con el mundo exterior, Camila no tenía más opción que seguir las coordenadas que habían sido programadas en la nave. El destino de la cápsula, en teoría, debía ser un refugio seguro, un planeta cercano a Titan, que había sido explorado anteriormente por la tripulación, un lugar donde las bases humanas ya estaban en funcionamiento. ¿Pero sería realmente seguro? Las imágenes de las últimas horas se repetían en su mente como un eco doloroso. Lucía había hecho lo imposible por darle tiempo, y Jorge, transformado en un monstruo, se había llevado consigo a sus amigos y compañeros. Todo por un fósil, una curiosidad en la superficie de Titan que resultó ser mucho más peligrosa de lo que jamás imaginaron. «No puedo perderme también», dijo en voz baja, tratando de convencerse a sí misma. «Debo llegar». Camila ajustó los controles del módulo. No había comida ni agua suficiente para mucho tiempo. Solo quedaba una opción, el planeta cercano. El trayecto era largo y las reservas de energía estaban bajando rápidamente. El riesgo de quedar atrapada en la nada era real, pero su única esperanza era ese pequeño punto en el vasto universo que representaba la última posibilidad de sobrevivir. «¿Por qué todo tiene que ser así?», susurró, mirando las estrellas. No sabía si alguien escuchaba, si alguien más quedaba. Debería haberme quedado con Lucía, pero ya no había vuelta atrás. No podía cambiar el pasado. Mientras la cápsula se desplazaba lentamente a través del espacio, Camila intentó analizar la información disponible. El planeta cercano estaba marcado como una de las zonas de investigación humana, pero algo en las coordenadas le parecía extraño. El planeta, llamado Terra Nova, no estaba en los mapas oficiales de la corporación, ni en los registros públicos.
de la misión. ¿Qué tipo de investigación se realizaba allí? ¿Por qué nunca oímos hablar de Terranova?, murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. La sensación de inseguridad aumentaba con cada segundo que pasaba. Los sistemas del módulo comenzaron a emitir señales de alerta. La energía estaba llegando a niveles críticos y el suministro de oxígeno era limitado. Camila respiraba lentamente, tratando de mantener la calma. No podía rendirse ahora. El espacio parecía aún más hostil cuando se sentía tan pequeña. Las vastas distancias y la ausencia de contacto humano creaban una sensación de angustia existencial. A pesar de estar rodeada de la belleza infinita del cosmos, Camila solo podía pensar en la gente que había perdido. Lucía, su sacrificio. Jorge, atrapado en su propia maldición. No podía evitar preguntarse si habría algo de humanidad en él que aún podría salvarse. Si llego allí, si logro llegar a Terranova, ¿habrá respuestas? El planeta apareció en la distancia, como una pequeña esfera azul, brillante con la luz de su sol distante. La cápsula comenzó a entrar en la atmósfera, pero el aterrizaje no iba a ser sencillo. Unos extraños destellos comenzaron a iluminar el horizonte de Terranova, como si el planeta mismo estuviera emitiendo señales. Las lecturas en los sensores del módulo mostraban un ambiente que parecía haberse alterado en los últimos años. Había más actividad humana de la esperada, pero también algo extraño. Las lecturas de radiactividad eran anormalmente altas. No era un lugar completamente seguro. Esto no me gusta, pensó, mirando los monitores. Había algo en los datos que no cuadraba. Camila hizo un último intento de contactar con las bases humanas en el planeta, pero la señal seguía bloqueada. Su única opción era aterrizar en una de las zonas conocidas, pero eso implicaba riesgo. Finalmente, con 1960, el módulo de escape cayendo a través de la atmósfera densa de Terranova, Camila intentó despejar su mente. No podría pensar en todo lo que había pasado. No ahora. Solo tenía que concentrarse en sobrevivir. A medida que se acercaba al suelo, el terreno se volvía más y más claro. Había grandes estructuras, edificios con luces parpadeantes y lo que parecía ser una estación de investigación. Pero algo no encajaba. La base parecía demasiado antigua para haber sido construida recientemente. ¿Qué había sucedido en este planeta? ¿Quiénes eran los que habitaban allí ahora? La cápsula de escape tocó el suelo con un golpe sordo, haciendo que Camila perdiera el equilibrio por un momento. El módulo había aterrizado con éxito, pero su futuro seguía siendo incierto. ¿Qué secretos ocultaba Terranova? ¿Sería este el último refugio? La estación abandonada Camila no pudo evitar un escalofrío cuando vio las estructuras de Terranova a través de los ventanales rotos de su cápsula. La estación parecía completamente desierta, aunque la tecnología avanzada de sus sistemas sugería que algo o alguien había estado allí muy recientemente. Una sensación de inquietud invadió su pecho mientras su mente corría a 1000 por hora, tratando de imaginar lo que había sucedido en ese planeta olvidado por todos. Cuando logró abrir la escotilla de la cápsula y pisó el suelo polvoriento de Terranova, el aire era sorprendentemente respirable, aunque una ligera capa de polvo flotaba en el ambiente. A lo lejos, vio lo que parecía ser una entrada a una estructura subterránea. La señal de emergencia que había recibido antes de aterrizar parecía indicar que había algo o alguien dentro de esa instalación, pero las pantallas mostraban lecturas erráticas y se desvanecían cada pocos minutos. ¿Quién demonios podría estar aquí?, pensó Camila mientras avanzaba cautelosamente. Con el arma a la mano, su respiración se aceleró al acercarse al edificio. No sabía si lo que encontraría ahí sería una fuente de esperanza o el final de su viaje. Mientras avanzaba por el polvo, observó que las huellas en el suelo eran recientes. Al parecer, alguien había caminado por allí no mucho antes que ella. La entrada estaba bloqueada por una pesada puerta metálica, cubierta de marcas de desgaste y corrosión, como si hubiera sido abandonada hace siglos, pero curiosamente, un pequeño panel de control aún estaba activo. Camila se acercó con cautela, se arrodilló y comenzó a manipular los controles. El sonido de un mecanismo se activó y la puerta comenzó a abrirse lentamente. Dentro, la oscuridad era absoluta. Solo la tenue luz de su linterna iluminaba el camino.
revelando largos pasillos desmoronados. Pero lo que más llamó su atención fue el extraño zumbido que venía de más adelante. Algo estaba funcionando allí dentro, algo que no lograba entender. ¿Era una trampa? ¿O tal vez una señal de vida? Cautelosa, Camila avanzó por el pasillo. En su camino, se topó con una serie de viejos monitores que parpadeaban débilmente. En ellos, imágenes fragmentadas de lo que parecía ser una transmisión de video. En la pantalla, se veía a una figura humana, pero la imagen era distorsionada, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. ¿Qué está pasando aquí?, susurró, mirando las imágenes. Las palabras eran incomprensibles, pero un extraño sentimiento de terror comenzó a invadirla. Las voces distorsionadas se mezclaban con el zumbido, y a medida que se adentraba más en la estación, las sombras se hacían más densas. A lo lejos, algo brillaba. Al acercarse, pudo distinguir lo que parecía ser un gran tanque de contención, con una cápsula sellada en su interior. En ese momento se dio cuenta de que algo o alguien estaba atrapado allí. La cápsula parecía estar diseñada para contener algo biológico. No puede ser, dijo Camila para sí misma, acercándose al panel de control de la cápsula sellada. El miedo le recorrió la piel cuando los monitores de la estación comenzaron a parpadear frenéticamente. En el centro de la cápsula, vio una figura encogida, cubierta de manchas oscuras y pelaje. La criatura estaba viva, pero algo no estaba bien. Camila sabía que no era humana. La presencia de ese ser comenzaba a llenar la estación de una energía siniestra, y las paredes parecían susurrar en la oscuridad. ¿Era eso lo que había causado la destrucción en Titán? Sin saber si podía confiar en su instinto, Camila comenzó a presionar botones al azar en el panel de control. Pero en el momento en que lo hizo, una serie de luces rojas iluminaron la estación. Las alarmas comenzaron a sonar, y una puerta de emergencia se cerró de golpe detrás de ella, dejándola atrapada dentro de esa pesadilla. El miedo se apoderó de Camila, pero no podía detenerse. Había venido hasta aquí para descubrir la verdad. Enfrentar lo que sea que estuviera dentro de esa cápsula era ahora su única opción. Si no lo hacía, todo lo que había vivido hasta ahora sería en vano. La figura dentro de la cápsula comenzó a moverse, y el sonido de un gruñido bajo y gutural llenó la estación. Era un lobo, pero no cualquier lobo. Era algo más. Algo creado a partir de la experimentación genética, como un monstruo con los recuerdos de un humano. En su interior, Camila sintió el terror de lo que había desatado. El enemigo que se esquivala. Criatura dentro de la cápsula no era un lobo común. Sus ojos, de un amarillo intenso, brillaban con maldad, y su cuerpo estaba cubierto de un pelaje negro y gris que parecía moverse de manera independiente, como si la criatura pudiera controlar cada fibra de su ser. Su respiración era pesada, pero al mismo tiempo, había algo inquietante en la forma en que su cuerpo mutaba frente a los ojos de Camila. «Maldita sea», susurró Camila, retrocediendo mientras su corazón latía con fuerza. La cápsula estaba diseñada para contener a la criatura, pero algo había salido terriblemente mal. Mientras Camila intentaba buscar una salida, la bestia comenzó a golpear con fuerza las paredes de la cápsula, como si quisiera liberarse. Cada golpe resonaba en la estación, enviando ondas de choque por los pasillos. La estructura comenzó a temblar, y las luces titilaron. A lo lejos, se escucharon pasos. Camila no estaba sola. Alguien más había llegado, alguien que probablemente no iba a ser su aliado. El sonido de la puerta metálica al abrirse le indicó que su tiempo se estaba agotando. De repente, un rugido ensordecedor rompió el silencio. La criatura había logrado liberarse, rompiendo la cápsula de contención con una facilidad sorprendente. Con agilidad inhumana se lanzó hacia Camila, pero en el último momento ella se apartó a un lado, logrando esquivarlo por poco. «¡No!», gritó Camila, pero no podía escapar. La criatura la había acorralado en un pasillo oscuro y estrecho. Sin embargo, algo extraño sucedió. En lugar de atacar, la criatura se detuvo, mirando fijamente a Camila, como si estuviera esperando algo. En ese momento ella comprendió que no estaba frente a una bestia completamente ciega de rabia. Era inteligente. Quizá incluso más que ella. De repente, una sombra apareció en el fondo del pasillo. Camila se giró rápidamente, levantando su arma.
pero lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre vestido con un uniforme que no había visto antes. El extraño hombre avanzaba con una calma inquietante, mientras el lobo lo observaba con una mezcla de temor y respeto. ¿Quién eres?, preguntó Camila, con voz temblorosa. El hombre levantó una mano en señal de paz. Soy el que se encarga de que esto no salga de control. La verdad revelada. Camila no sabía qué esperar del hombre que apareció ante ella. Su apariencia era imponente, pero también había algo extraño en su forma de moverse. La criatura, ahora libre de su cápsula, permanecía a su lado, observando a ambos con una intensidad escalofriante. ¿Quién eres?, preguntó Camila, manteniendo la distancia. Su corazón seguía acelerado, pero no podía permitir que su miedo controlara la situación. El hombre la miró fijamente por un momento. Antes de responder, sus ojos eran oscuros como si estuvieran llenos de secretos, pero su voz era suave y controlada. Mi nombre es Lucas. Estoy aquí para evitar que lo que has liberado cause más estragos, dijo mientras señalaba al lobo, que ahora parecía mucho más tranquilo de lo que Camila esperaba. ¿Liberado? ¿De qué hablas? Yo no liberé nada, respondió Camila confundida. No entendía lo que sucedía. ¿Quién era este hombre? Y lo más importante, ¿qué era esa criatura a su lado? ¿No te has dado cuenta? Lucas suspiró. Esa cosa que has visto no es un animal, no es un lobo, es algo creado, un experimento. Su voz se volvió más grave. Fuiste tú quien, sin saberlo, activó el protocolo que liberó al sujeto de Minamacent su contención. Lo que está a tu lado es el resultado de años de experimentación genética. Camila tragó saliva y miró al lobo, que ahora la observaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al pensar que lo que había liberado no era un simple animal, sino algo mucho más peligroso. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Qué estás diciendo? Camila empezó a sentirse mareada por la información. La estación abandonada, el extraño mensaje, la criatura. Todo se estaba desmoronando a su alrededor. Lucas dio un paso hacia adelante, acercándose a la criatura con cautela. El lobo no hizo movimiento, como si entendiera que él no representaba una amenaza. Eso es un experimento de bioingeniería. Fue diseñado para ser el soldado perfecto, una combinación entre humano y animal. Pero los científicos que trabajaban aquí no midieron las consecuencias de sus acciones. Lucas miró a Camila. Este lugar está lleno de secretos oscuros, y lo peor de todo es que esta estación no está tan vacía como parece, añadió bajando la voz. En ese instante, el sonido de un grito proveniente del fondo de la estación hizo que Camila se tensara. No podía entender cómo alguien más podría estar allí, y el miedo creció en su pecho como una bola de nieve. ¿Escuchaste eso?, preguntó Camila casi sin aliento. Lo escuché, y lo que hay ahí no es humano. Lucas hizo una pausa. Esto está fuera de control. El lobo, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, comenzó a gruñir de forma baja y profunda. Algo lo había alterado, algo que no había previsto. Camila miró a Lucas, quien parecía tan tranquilo que la serenidad de su presencia la confundía aún más. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella, casi suplicando respuestas. Lucas respiró hondo y finalmente habló. Todo esto es más grande de lo que piensas. Esta estación fue solo el comienzo. Lo que liberaste no es el único experimento que está aquí. Y lo peor es que algo más está despierto, algo aún más peligroso. Camila sintió que sus piernas flaqueaban. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. El despertar del Maya tensión en el aire era palpable. Camila se sentía atrapada, rodeada por un enemigo invisible, mientras los ecos de gritos y susurros provenientes de los pasillos de la estación seguían resonando. Lo que había empezado, como una simple misión de exploración en un planeta distante, se había transformado en una lucha por la supervivencia. Lucas y la criatura, que parecía haberse calmado momentáneamente, ahora estaban alertas, como si supieran que algo aún peor estaba acechando. ¿Qué es ese grito? ¿Qué está sucediendo aquí?, insistió Camila, incapaz de apartar la mirada del pasillo oscuro por donde provenía el sonido. Eso es lo que tenemos que averiguar,
respondió Lucas con seriedad. Sus ojos brillaban con determinación. No estamos solos en esta estación, y no somos los primeros que llegamos aquí. Otros han intentado infiltrarse antes. Algunos no sobrevivieron, otros se convirtieron en lo que está acechando en las sombras. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Camila, comenzando a comprender la gravedad de la situación. Lucas no respondió inmediatamente, pero su rostro estaba grave, como si las palabras que iba a decir pudieran condenarlos a todos. Este lugar fue diseñado para contener no solo a esa criatura, sino a algo aún más terrible, dijo Lucas finalmente. Lo que está en esa cápsula no es un simple experimento fallido. Es el resultado de años de manipulación genética, de crear una criatura que podría ser el arma definitiva. Pero no se detuvieron ahí. También crearon algo que puede destruir todo lo que hemos conocido. Algo que no puede morir. Camila lo miró con incredulidad. El lobo, que seguía a su lado, emitió un rugido bajo y comenzó a moverse hacia el pasillo oscuro, como si percibiera una amenaza. El aire se volvió aún más denso, y las luces de la estación comenzaron a parpadear violentamente, como si el lugar estuviera a punto de colapsar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Camila, pero Lucas la detuvo. «No hay salida, Camila», dijo Lucas con una calma inquietante. «La estación está sellada, y lo que sea que esté detrás de esa puerta», señaló el pasillo oscuro con la cabeza. No dejará que nadie se vaya». Camila sintió una oleada de pánico apoderarse de ella. Estaba atrapada. Lo peor que había imaginado aún estaba por venir. Y mientras el lobo comenzaba a mostrarse más agresivo, como si percibiera el peligro que se acercaba, Camila comprendió algo fatal. El verdadero terror apenas comenzaba. La sombra en la oscuridad del rugido del lobo resonó por todo el pasillo, una señal de que el peligro ya no era algo lejano. Camila y Lucas se miraron, conscientes de que cada segundo contaba. La estación espacial, que al principio parecía un lugar desolado, ahora era un laberinto de pesadilla, y lo peor estaba por llegar. «¿Qué está pasando?», preguntó Camila, sintiendo cómo la adrenalina corría por su cuerpo. La sensación de estar siendo observada crecía cada vez más. Lucas no respondió de inmediato. Se agachó lentamente, acercándose al suelo con cautela. Camila notó cómo sus dedos tocaban el suelo metálico, como si estuviera sintiendo algo más allá de lo visible. «Lo que estamos enfrentando no es algo natural», dijo Lucas finalmente, con una gravedad en su voz que heló la sangre de Camila. «Este lugar fue diseñado como una prisión, pero se ha convertido en una trampa mortal. Algo en la estación ha despertado, algo que ni siquiera los científicos comprendían». El lobo continuaba gruñendo, sus ojos brillando en la penumbra, como si estuviera viendo lo que ellos no podían. Entonces, como si hubiera sentido una presencia, se giró de repente, y sin previo aviso, se lanzó hacia el pasillo oscuro, donde los gritos se volvían más intensos. «¡No!», gritó Camila, dándose cuenta de que el lobo había percibido algo más, algo que debía de ser aún peor. «¡Espera!», pero ya era demasiado tarde. El lobo desapareció en la oscuridad, y el sonido de sus patas golpeando el suelo se perdió entre los ecos de la estación. «Tenemos que ir tras él», exclamó Camila sin pensarlo. Lucas la detuvo con una mano firme en su hombro. «No sigas al lobo. Está haciendo lo que fue creado para hacer. No entendemos aún toda la magnitud de lo que está pasando aquí». «¿Qué significa eso?», preguntó Camila, su voz quebrada por el miedo y la confusión. «¿Qué estás tratando de decirme?». Lucas la miró fijamente a los ojos. «La estación no solo contiene a los experimentos, también contiene algo mucho peor, una criatura que se alimenta de miedo, que se oculta en las sombras», explicó Lucas, como si le costara decir las palabras. «Y ahora está despierta». El aire se volvió más pesado. Camila miró a su alrededor, sintiendo cómo la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Podía oír el latido de su propio corazón, acelerado por la ansiedad y el terror. De repente, una figura apareció en el umbral del pasillo. Era alta, oscura, y se movía de una forma que desafiaba la lógica. Su figura era imprecisa, difusa, como si estuviera hecha de sombras. «¿Quién eres?», gritó Camila, pero la figura no respondió.
En ese momento, una sensación de frío extremo envolvió a la estación. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y una explosión de ruido ensordecedor llenó el aire. Lucas, con una rapidez inesperada, tomó a Camila por el brazo y la empujó hacia una de las habitaciones cercanas. «¡Rápido!», ordenó Lucas, cerrando la puerta tras ellos. Camila, sin aliento, miró a su alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo. «¿Qué era eso?», preguntó con los ojos desorbitados. Lucas no respondió de inmediato. Observaba a la criatura con una tensión visible. «Lo que está sucediendo ahora no tiene vuelta atrás. La estación ha sido desactivada intencionalmente, y lo que está aquí dentro no es un simple experimento», dijo Lucas, y su voz se quebró por primera vez. «Es la encarnación del mal, y está aquí para destruirnos». El corazón de la bestia él. Ruido metálico de las puertas cerrándose resonó en la estación. Pero fuera de la habitación donde Camila y Lucas se encontraban, el caos era inminente. El grito de la criatura, que ahora parecía ser más que una sombra, invadió todo el lugar. El sonido de sus pasos, pesados y metálicos, se escuchaba a lo lejos, como si estuviera buscando algo o alguien. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Camila, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la frente. El miedo ya no era solo una emoción, era una presencia palpable que la rodeaba. Lucas estaba pensativo, como si estuviera buscando una forma de escapar de la pesadilla que los acechaba. Se acercó a una mesa en la esquina de la habitación, donde una serie de pantallas parpadeaban, mostrando mapas y diagramas de la estación. «Lo primero que debemos hacer es encontrar una salida. Y lo segundo, necesitamos desactivar el sistema de seguridad. De lo contrario, la estación se sellará completamente y no podremos escapar», dijo Lucas con calma, pero sus ojos mostraban un brillo de desesperación. «Lo que liberamos al principio fue solo el comienzo». Camila asintió, pero algo en su interior le decía que lo que enfrentaban no era solo un mal experimentado, sino una criatura mucho más antigua, algo que había estado esperando en las sombras. «¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos trajeron aquí?», preguntó Camila, desesperada por entender la magnitud de lo que estaba pasando. «Porque la estación no fue diseñada solo para estudiar. El espacio fue diseñada para contener algo más grande». Lucas se giró hacia Camila, sus ojos reflejando el mismo miedo que sentía ella. «Lo que tenemos aquí no es un experimento fallido. Es un ser antiguo, algo que existió mucho antes de nosotros, y ahora está libre». En ese momento, la puerta de la habitación se estremeció con un fuerte golpe. Camila dio un paso atrás, y Lucas corrió hacia el panel de control. Pero antes de que pudiera llegar, la puerta se abrió con un estruendo, revelando la sombra que los había estado acechando. La criatura, en su forma amorfa y terrorífica, se acercó lentamente. Camila sentía cómo su cuerpo se paralizaba, como si cada fibra de su ser estuviera reaccionando al terror puro. «¡Corremos!», gritó Lucas, tirando de Camila. Pero la sombra ya estaba cerca, demasiado cerca. El fin estaba comenzando. El final de la luz, la sombra, se abalanzó sobre ellos con una rapidez sobrenatural. El aire a su alrededor se volvió denso, como si la misma estación se estuviera colapsando bajo el peso de lo que estaban enfrentando. Camila apenas tuvo tiempo de reaccionar. El pánico la envolvía por completo. Pero Lucas, con reflejos rápidos, la empujó hacia un lado, evitando que la oscuridad la envolviera. «¡Corre!», gritó Lucas, mirando a la criatura que se deslizaba hacia ellos. Su forma, amorfa, retorciéndose de manera grotesca. Camila no necesitó que se lo repitieran. Se levantó rápidamente, corriendo sin mirar atrás, mientras el sonido de los pasos de la criatura se acercaba cada vez más. El aire a su alrededor estaba cargado de una presión insoportable, como si fuera imposible respirar. El pasillo parecía interminable. A cada paso que daban, la sensación de estar atrapados en una pesadilla crecía. La estación, que alguna vez fue un símbolo de avance científico, ahora era solo una prisión mortal. Las luces parpadeaban a su alrededor y las paredes de metal vibraban con la proximidad de la criatura, como si todo estuviera a punto de colapsar. «No nos vamos a escapar», dijo Camila, con la voz rota por el agotamiento y el miedo. «Es
Demasiado rápido. Lucas no respondió, pero sus ojos reflejaban una determinación feroz. De repente, se detuvo en seco, y Camila, sorprendida, lo siguió. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, pero Lucas no la miró. En lugar de responder, se agachó y comenzó a teclear en el panel de control que estaba al lado. Las luces parpadeaban erráticamente, y el ruido que producía la estación aumentaba, como si el sistema estuviera fallando por completo. Camila no entendía qué estaba pasando, pero pudo ver que Lucas no estaba simplemente huyendo, estaba luchando por algo. No, tenemos tiempo, insistió Camila, mirando hacia atrás, donde la sombra de la criatura se acercaba rápidamente. Lucas no parecía estar prestando atención al peligro. Continuó presionando botones y moviendo los controles, con una expresión de concentración en su rostro. Finalmente, un pitido sonó, y la pantalla frente a él cambió de color. «Lo he hecho», dijo Lucas, respirando profundamente. «Hemos desactivado el sistema de contención. Ahora tenemos una oportunidad». Camila no entendía completamente, pero algo en sus palabras le dio una pequeña chispa de esperanza. Si el sistema de contención había sido desactivado, ¿significaba eso que podrían escapar? ¿O que la criatura perdería su control? «Vámonos de aquí», gritó Camila, sin esperar una respuesta. Ambos corrieron nuevamente, con más determinación que nunca. Los pasillos de la estación parecían interminables, y las paredes reflejaban ecos extraños, como si estuvieran siendo observados desde todas partes. Sin embargo, algo había cambiado. La atmósfera, aunque aún cargada de terror, se sentía diferente. El aire ya no estaba tan pesado, y las luces parpadeaban menos. Cuando llegaron a una de las puertas de salida, Lucas se adelantó para abrirla. Pero al mismo tiempo, un rugido profundo y gutural resonó detrás de ellos. La criatura ya estaba demasiado cerca. «¡Rápido!», dijo Lucas, empujando a Camila hacia la puerta. Con un esfuerzo final, Camila cruzó la puerta y Lucas la siguió, cerrándola justo cuando la sombra de la criatura golpeó con furia el panel. El ruido de los golpes resonó como un trueno, pero la puerta resistió. En ese momento, todo quedó en silencio. Ambos se encontraron en un espacio que parecía ser una cápsula de escape, y por primera vez en mucho tiempo, Camila respiró profundamente, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Se miraron sin palabras, pero con una expresión de alivio y miedo compartido. «Lo logramos», dijo Camila, apenas en un susurro, como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir. Lucas se dejó caer en una de las sillas, agotado, pero también con una pequeña sonrisa en sus labios. «Esto no está terminado aún», dijo mirando la pantalla de la cápsula. «Pero estamos vivos, y eso es lo único que importa ahora». Sin embargo, justo cuando parecía que la paz había vuelto, la cápsula comenzó a vibrar. Las luces de la estación, aunque apagadas en su mayoría, comenzaron a parpadear nuevamente. El eco del rugido de la criatura parecía atravesar las paredes, como si estuviera más cerca de lo que pensaban. «¿Qué está pasando ahora?», preguntó Camila alarmada. Lucas, con una expresión sombría, miró la pantalla. En ella, una nueva alerta apareció. «Fase de contención fallida. Objetivo: liberado». En ese momento, ambos comprendieron la verdad. Aunque estaban vivos, la estación no iba a dejar de perseguirlos. La criatura, que alguna vez fue una simple sombra, ahora estaba libre, y la pesadilla